Después de perder a mi bebé, esperé al menos un mensaje de mis padres. Silencio total. Cuando llamé, mi padre murmuró: «No queremos arruinar el ambiente. Tu hermana anunció su embarazo hoy». Abrí WhatsApp. Habían creado un grupo solo para ella, con fotos, videos y emojis de celebración. Yo no existía. 3 días después, vinieron corriendo a buscarme. Demasiado tarde. Ya había tomado mi decisión. Mientras guardaba la última maleta en el taxi, vi el auto de mi madre estacionarse frente a mi apartamento. Lucía agitada, como si hubiera corrido un maratón. Detrás de ella, mi padre y mi hermana Claudia bajaban también. «Gabriela, ¿qué haces? ¿A dónde vas?», preguntó mi madre acercándose al taxi. Sus ojos mostraban preocupación, pero ya no me conmovía. 3 días. 3 días había estado en el hospital recuperándome del aborto espontáneo que sufrí a los 5 meses de embarazo. 3 días sola, mientras ellos celebraban el embarazo de Claudia. «Me voy a Valencia. Conseguí trabajo allá», respondí secamente mientras cerraba la cajuela. El taxista ya había encendido el motor. «¿Valencia? Pero, ¿por qué no nos dijiste nada? Podemos hablar de esto, no tienes que irte así», insistió mi padre, intentando detenerme. «¿Hablar? ¿Ahora quieren hablar?». Las palabras salieron como dardos de mi boca. Perdí a mi bebé hace 3 días. Estuve sola en el hospital. Les llamé, les envié mensajes, y ustedes estaban demasiado ocupados celebrando a Claudia. Mi hermana dio un paso atrás, incómoda. Siempre había sido la favorita, la que nunca se equivocaba, la que hacía todo en el momento correcto. Se casó a los 25 con un médico respetable, mientras yo, a mis 30, seguía soltera y acababa de perder un bebé cuyo padre había desaparecido en cuanto supo del embarazo. «No fue así, Gaby», dijo mi madre, usando el diminutivo que detestaba. «Estábamos planificando venir a verte, pero...». «¿Pero qué? ¿Organizaron primero una fiesta para Claudia? ¿Crearon un grupo de WhatsApp para celebrar su embarazo mientras yo lloraba sola en una habitación de hospital?». Las lágrimas amenazaban con salir, pero me contuve. No les daría esa satisfacción. «No sabíamos que era tan grave», murmuró mi padre, como si perder un bebé pudiera ser algo menos que devastador. «Siempre ha sido así», continué. «Toda la vida he sido la segunda opción. Cuando me gradué de la universidad con honores, ustedes no pudieron asistir porque Claudia tenía un resfriado. Cuando gané mi primer premio de fotografía, estaban demasiado ocupados ayudándole a elegir los muebles de su nueva casa». El taxista me miró por el retrovisor, incómodo pero paciente. Le había contado brevemente mi situación cuando me recogió, y parecía entender que necesitaba este momento. «Vas a perder el tren si no nos vamos ya», le dije en voz baja. Él asintió y me abrió la puerta trasera. «Gabriela, no hagas esto», suplicó mi madre. «Te necesitamos». Me detuve un momento antes de entrar al taxi. La miré a los ojos y respondí: «No, mamá, nunca me han necesitado, y yo ya no los necesito a ustedes». Mientras el taxi arrancaba, vi por la ventana trasera a mi familia convertirse en figuras cada vez más pequeñas. No sentí tristeza, solo un extraño alivio. Valencia sería un nuevo comienzo. El tren a Valencia duró 3 horas, pero para mí fue como un viaje entre 2 vidas. Miraba por la ventana mientras los paisajes cambiaban, igual que cambiaría mi existencia a partir de ahora. En mi bolso llevaba la carta de aceptación del periódico El Levante, donde trabajaría como fotógrafa. Había enviado mi portafolio casi por desesperación, sin esperar realmente una respuesta. Pero llegó, justo cuando más la necesitaba. Mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de mi madre, mensajes de mi padre. Incluso Claudia había intentado contactarme. Los ignoré todos. Durante 30 años había estado disponible para ellos, siempre esperando un reconocimiento que nunca llegaba. Ya era suficiente. Al llegar a Valencia, me dirigí al pequeño apartamento que había alquilado a distancia. Era un estudio modesto en el barrio de Ruzafa, nada comparable con mi amplio apartamento en Madrid, pero representaba mi independencia. Esa noche, mientras desempacaba, sonó el timbre. Era Elena, mi nueva vecina, una mujer de unos 50 años con una sonrisa amable. «Te vi llegar con todas esas maletas y pensé que quizás necesitarías algo. He preparado una tortilla», dijo, mostrándome un plato cubierto con aluminio. Su gesto me sorprendió. En Madrid, después de 3 años en el mismo edificio, apenas conocía a mis vecinos. Aquí, en mi primer día, alguien ya se preocupaba por mí. «Gracias, no tenías por qué molestarte», respondí, invitándola a pasar. Durante la cena improvisada, le conté a grandes rasgos mi situación.
Me sorprendí a mí misma abriéndome a una desconocida, pero Elena tenía algo maternal que inspiraba confianza. A veces la familia que elegimos es más importante que la que nos tocó, dijo cuando terminé mi relato. Mi hijo biológico vive en Australia y apenas hablamos, pero tengo 5 hijos en este edificio que me cuidan como si fuera su madre. Sus palabras me dieron esperanza. Quizás aquí podría construir esa familia que nunca tuve realmente. Mi primer día en el periódico fue mejor de lo esperado. Mi jefe, Ramón, un hombre de unos 45 años con aspecto desaliñado pero mirada perspicaz, me recibió con entusiasmo. Tu portafolio es impresionante, Gabriela, especialmente esa serie sobre madres solteras, comentó mientras me mostraba mi escritorio. Tenemos una sección cultural que necesita urgentemente tu visión. Sentí un nudo en la garganta. Esa serie que tanto le había gustado la había realizado durante mi embarazo, inspirada en mi propia situación. Ahora, esas fotos tenían un significado completamente diferente. 2 semanas después de mi llegada a Valencia, recibí una llamada que no esperaba. Era Martín, mi expareja, el padre del bebé que había perdido. Me enteré de lo que pasó, dijo sin saludar siquiera. Lo siento mucho. Su voz sonaba genuinamente afectada, pero era demasiado tarde. ¿Quién te lo dijo?, pregunté con frialdad. Tu hermana me contactó por Instagram. Dijo que desapareciste después de perder al bebé. La mención de Claudia me enfureció. ¿Ahora se preocupan? ¿Ahora te preocupas tú? Desapareciste cuando te dije que estaba embarazada, Martín. 5 meses sin saber de ti. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Estaba asustado, Gaby. Fui un cobarde, lo sé. Pero cuando supe lo del bebé, lo que pasó, necesitaba hablar contigo. No hay nada de qué hablar, respondí. Ya no estoy en Madrid. Y no pienso volver. Antes de que pudiera responder, colgué. Me temblaban las manos. Respiré profundo, intentando controlar mis emociones. No podía permitir que el pasado me alcanzara tan fácilmente. Esa noche, mientras revisaba las fotos que había tomado durante el día para un reportaje sobre el mercado central, recibí un correo electrónico de mi padre. El asunto decía simplemente, lo siento. Lo abrí con recelo. Era un texto largo, algo inusual en él, que siempre había sido parco en palabras. Querida Gabriela, nunca he sido bueno expresando mis sentimientos, pero tu partida me ha obligado a enfrentar muchas verdades dolorosas. Tienes razón en todo lo que dijiste antes de irte. Siempre hemos tratado de manera diferente a Claudia, y no hay excusa para ello. Tu madre y yo hemos discutido mucho estos días. Ella insiste en que deberíamos ir a buscarte a Valencia, pero yo le dije que necesitas espacio. Solo quiero que sepas que estamos aquí, cuando estés lista para hablar. Te queremos, aunque nunca te lo hayamos demostrado como mereces. Papá. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía. Era la primera vez que mi padre reconocía lo que yo había sentido toda mi vida. Pero, ¿era sincero o solo quería recuperar su tranquilidad? No respondí al correo. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba sucediendo. Mi vida en Valencia comenzaba a tomar forma, y no estaba segura de querer que mi familia fuera parte de ella ahora. 1 mes después de mi llegada, Ramón me asignó un reportaje importante: documentar la vida de los refugiados sirios en Valencia. Era una oportunidad para demostrar mi talento en temas de profundidad social. Durante las entrevistas, conocí a Yasmín, una mujer siria de mi edad que había perdido a su bebé durante el peligroso viaje a Europa. Su historia resonó profundamente en mí. A diferencia de mi situación, ella había perdido todo: su país, su familia, su bebé, y sin embargo, tenía una fortaleza admirable. Cada día es una oportunidad para honrar a quienes perdimos, me dijo mientras fotografiaba sus manos, marcadas por cicatrices de su travesía. No podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir cómo vivir el presente. Sus palabras me golpearon con fuerza. Me di cuenta de que estaba permitiendo que el resentimiento hacia mi familia definiera mi nueva vida. Estaba escapando, no avanzando. Esa noche, recibí otro correo electrónico, esta vez de Claudia. Al abrirlo, sentí que el mundo se detenía por un momento. Contenía una sola línea que cambiaría todo otra vez. Perdí el bebé ayer. No se lo he dicho a papá y mamá. Por favor, vuelve. Te necesito, hermana. Leí el mensaje de Claudia una y otra vez, incapaz de procesar lo que significaba. Mi hermana, la perfecta, la favorita, estaba pasando por el mismo infierno que yo y me necesitaba. Durante toda mi vida había deseado que Claudia experimentara al menos una fracción del dolor y la invisibilidad que yo sentía. Ahora que sucedía, no había satisfacción, solo un profundo pesar. Llamé inmediatamente.
Claudia respondió al primer tono, su voz apenas un susurro. ¿Estás sola?, pregunté. Sí, Alberto está de guardia en el hospital. No sabe cómo manejar esto, respondió, refiriéndose a su esposo. Les dije a papá y mamá que tenía gripe, que no vinieran. ¿Por qué no les has dicho la verdad? Hubo un largo silencio antes de que respondiera. Porque tienen demasiadas expectativas. Este bebé iba a ser el nieto perfecto, en el momento perfecto, con los padres perfectos. Su voz se quebró. No puedo enfrentar su decepción, Gaby. No ahora. Por primera vez en mi vida, entendí a mi hermana. La perfección que yo tanto le había envidiado era en realidad una prisión. Mientras yo luchaba por ser vista, ella luchaba por mantener una imagen imposible. Tomaré el primer tren mañana, le dije. Esa noche no dormí. Le escribí a Ramón explicándole la situación y solicitando unos días libres. También le conté a Elena, quien me abrazó fuertemente antes de ayudarme a preparar una pequeña maleta. A veces las peores circunstancias nos muestran quiénes somos realmente, me dijo mientras me acompañaba a la puerta al amanecer. Ve con tu hermana, pero no olvides regresar. Aquí tienes un hogar ahora. Durante el viaje a Madrid, recordé todas las veces que había competido con Claudia, las comparaciones constantes, los cumplidos que ella recibía mientras yo era ignorada. ¿Cuántas de esas situaciones habían sido creadas por nuestros padres y cuántas por mi propia inseguridad? Al llegar al apartamento de mi hermana, me sorprendió encontrarla sola. El lugar estaba impecable, como siempre, pero ella parecía un fantasma, pálida, ojerosa, con el pelo recogido descuidadamente, tan diferente de la Claudia que siempre lucía perfecta. Alberto está evitándome, dijo mientras servía café en la cocina. Dice que necesita tiempo, que esto le afecta como médico, como si yo no fuera la que perdió al bebé dentro de mi cuerpo. La abracé en silencio. No había palabras adecuadas, lo sabía bien. ¿Cómo lo soportaste, Gaby?, preguntó después de un rato. ¿Cómo seguiste adelante? No sé si lo he hecho, respondí honestamente. Huí a Valencia, ¿recuerdas? No creo ser el mejor ejemplo de cómo manejar el dolor. Esa tarde, mientras Claudia dormía finalmente después de días sin descanso, decidí llamar a mis padres. Necesitaban saber lo que estaba pasando, pero quería proteger a mi hermana de su reacción inicial. Gabriela, ¿dónde estás? Mi madre sonaba alarmada al contestar. Estoy en Madrid, en casa de Claudia, respondí directamente. Necesito que vengan. Pero antes tenemos que hablar. Les conté sobre el aborto espontáneo de Claudia, enfatizando que necesitaba apoyo, no presión ni lamentos. Les expliqué cómo se sentía, su miedo a decepcionarlos, y cómo este era el momento de demostrar que podían ser los padres que ambas necesitábamos. Vuestros nietos no son trofeos, les dije finalmente. Son vidas, frágiles y preciosas. Y vuestras hijas no son competidoras en algún concurso de perfección. Somos personas con sueños, miedos y necesidades diferentes. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, para mi sorpresa, escuché a mi padre llorar por primera vez en mi vida. Lo siento tanto, hija, dijo entre sollozos. No sé en qué momento nos equivocamos tanto. Cuando mis padres llegaron al apartamento de Claudia 2 horas después, los recibí en la puerta. Mi madre tenía los ojos hinchados y mi padre parecía haber envejecido 10 años. Antes de entrar, les advertí, necesito que prometan una cosa, nada de comparaciones, nada de expectativas, solo amor incondicional, por una vez. Ambos asintieron, solemnes. Cuando entramos, Claudia estaba despierta, sentada en el sofá envuelta en una manta. Al ver a nuestros padres, comenzó a llorar. Lo siento, dijo entre sollozos. Sé cuánto querían este nieto. Mi madre corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. No, mi niña. Nosotros lo sentimos, por hacerte sentir que solo te valoramos por cumplir expectativas. Mi padre se unió al abrazo, mientras yo observaba la escena desde cierta distancia. Era el primer paso hacia una sanación familiar que nunca creí posible. Esa noche, mientras mis padres se quedaban con Claudia, volví a mi antiguo apartamento. Al entrar, sentí una extraña sensación. Ya no era mi hogar. Las fotos en las paredes, los muebles. Todo parecía pertenecer a otra persona, a la Gabriela que existía antes de Valencia. Encendí mi laptop y revisé mi correo. Ramón me había respondido con comprensión, asegurándome que mi puesto estaría esperándome cuando decidiera regresar. También había un mensaje de Jasmine, la refugiada siria, agradeciéndome por contar su historia con dignidad. El periódico había publicado mi reportaje en mi ausencia. Mientras contemplaba las fotos que había tomado para ese proyecto, sonó el timbre. Era Martín. Tu vecina me dijo que habías vuelto, explicó, nervioso en el umbral.
Necesitaba verte. Lo dejé pasar, más por curiosidad que por deseo de reconciliación. Se veía diferente, más maduro quizás, con ojeras profundas y una barba que antes no tenía. He estado en terapia, dijo sin preámbulos. Después de que me enteré de lo del bebé, me di cuenta de que necesitaba entender por qué huí cuando más me necesitabas. No dije nada, esperando que continuara. Mi padre abandonó a mi madre cuando estaba embarazada de mí, continuó. Siempre juré que yo no sería así, pero cuando me dijiste que estabas esperando un bebé, entré en pánico. Repetí exactamente lo que más temía. Su confesión era sincera, podía sentirlo, pero ya no me afectaba como antes. Te perdoné hace tiempo, Martín, le dije con calma, pero nuestro momento ya pasó. Ambos necesitamos seguir adelante. Asintió, comprendiendo. Antes de irse, me entregó un sobre. Es una carta para el bebé que no conocí. Sé que suena extraño, pero me ayudó a procesar el duelo. Quizás a ti también te sirva. Después de que se marchó, abrí el sobre y leí la carta. Era hermosa en su sencillez, una despedida a una vida que apenas comenzaba. Me hizo llorar, pero no de dolor, sino de aceptación. Esa noche escribí 3 cartas, una para mi bebé, otra para Claudia y una más para mis padres. En ellas vertí todo lo que había guardado durante años. Al terminar, sentí como si un peso se levantara de mis hombros. Al día siguiente, cuando regresé al apartamento de Claudia, me sorprendió encontrar a Alberto allí. Estaba preparando el desayuno mientras mis padres y mi hermana conversaban en la sala. Decidió pedir unos días libres, me explicó Claudia cuando nos quedamos a solas. Dice que se dio cuenta de que estaba huyendo, igual que lo hizo con su primer paciente que falleció. Es un buen comienzo, comenté. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Como si estuviera despertando de una pesadilla, respondió. Pero ya no estoy sola en ella, gracias a ti. Le entregué la carta que había escrito para ella. Léela cuando estés lista. Hay cosas que necesitaba decirte desde hace mucho tiempo. Más tarde, mientras mis padres y yo tomábamos café en la cocina, les entregué su carta. No espero que la lean ahora, les dije, pero cuando lo hagan, entenderán mejor por qué necesito regresar a Valencia. ¿No te quedarás?, preguntó mi madre, visiblemente decepcionada. Encontré algo allí, mamá. Un trabajo que me apasiona, amigos que me valoran por quien soy. Necesito volver. Mi padre me tomó de la mano, un gesto inusual en él. Si es lo que necesitas, lo entendemos, pero esta vez no desaparezcas. Queremos ser parte de tu vida, incluso a distancia. 3 días después, mientras esperaba mi tren de regreso a Valencia, recibí un mensaje de Claudia. Leí tu carta. Nunca imaginé cuánto dolor te causamos. Prometo ser la hermana que mereces a partir de ahora. Miré por la ventana del tren mientras Madrid se alejaba. Esta vez no huía. Avanzaba consciente de que el camino hacia la sanación apenas comenzaba. Valencia me recibió con un atardecer naranja que parecía darme la bienvenida a casa. Elena me esperaba en la estación, una sorpresa que agradecí profundamente. ¿Cómo fue todo?, preguntó mientras me ayudaba con la maleta. Diferente a lo que esperaba, respondí. Como si hubiéramos roto un espejo para poder reconstruirlo con un nuevo diseño. Esa noche cenamos en mi apartamento. Le conté todo: la reconciliación con Claudia, la vulnerabilidad de mis padres, el encuentro con Martín. Elena escuchaba atentamente, asintiendo como quien comprende no solo las palabras, sino los sentimientos detrás de ellas. ¿Sabes? Me recuerdas a mi hija, dijo finalmente. Tenía tu misma fuerza para enfrentar lo difícil. ¿Tenía?, pregunté cautelosa. Falleció hace 5 años. Cáncer, respondió con una serenidad que solo otorga el tiempo. Por eso me acerqué a ti aquel primer día. Vi algo en tus ojos que me resultó familiar. Su revelación me conmovió profundamente. Mientras me contaba sobre su hija, entendí por qué sentía esa conexión especial con ella desde el principio. Al día siguiente regresé al periódico. Ramón me recibió con un abrazo sorprendente para alguien tan formal como él. Tu reportaje sobre los refugiados causó bastante impacto, me informó. Han llegado cartas de lectores, y una fundación quiere utilizar tus fotos para una campaña de concientización. Me sentí abrumada y orgullosa a la vez. Por primera vez en mi vida profesional, mi trabajo era realmente valorado. Tengo otra asignación para ti, continuó Ramón. Una serie sobre segundas oportunidades. Personas que han recomenzado sus vidas después de grandes pérdidas o cambios. ¿Te interesa? La propuesta parecía hecha a medida para mi situación actual. Me encantaría, respondí sin dudarlo. Durante las siguientes semanas me sumergí en el proyecto. Entrevisté a personas que habían perdido todo en incendios, inmigrantes que construían nuevas vidas lejos de su tierra, padres que sobrevivían a la pérdida de hijos,
parejas que renacían después de infidelidades. Cada historia me ayudaba a procesar mi propio dolor y a entender la universalidad del sufrimiento y la resiliencia humana. Una tarde, mientras trabajaba en mi escritorio, recibí una llamada de Claudia. Alberto y yo estamos considerando adoptar, me dijo sin preámbulos. Después de lo que pasó, ambos sentimos que hay tantos niños que necesitan un hogar. Su decisión me sorprendió gratamente. No era la reacción que esperaría de la antigua Claudia, tan preocupada por las apariencias y las expectativas familiares. Me parece maravilloso, le respondí con sinceridad. ¿Qué dicen papá y mamá? Al principio estaban confundidos, admitió. Pero después de leer tu carta, algo cambió en ellos, Gaby. Es como si finalmente entendieran que su obsesión por la perfección nos estaba dañando a todos. Mientras hablábamos, recibí un correo electrónico de Yasmín. Había sido seleccionada para un programa de reinserción laboral y quería que la fotografiara para su perfil profesional. Su mensaje terminaba con una invitación. Me gustaría que conocieras a otras mujeres que, como nosotras, han perdido bebés. Nos reunimos los jueves. No estás sola en esto. Sentí un escalofrío. Nunca había considerado compartir mi experiencia con otras mujeres que hubieran pasado por lo mismo. La idea me aterraba y me atraía a la vez. «Gaby, ¿sigues ahí?» La voz de Claudia me devolvió a nuestra conversación. «Sí, perdona. Estaba leyendo un correo importante», respondí. «¿Te importaría si te llamo más tarde? Necesito pensar en algo». Después de colgar, revisé el calendario. El próximo jueves estaba a solo 2 días. ¿Tenía el valor de enfrentar mi dolor en un grupo de desconocidas? Esa noche soñé con mi bebé. No era una pesadilla como las que solía tener, sino un sueño tranquilo donde sostenía a una pequeña niña que me miraba con ojos serenos. Al despertar, supe que asistiría a la reunión. El jueves llegó más rápido de lo que esperaba. El punto de encuentro era una asociación cultural en el barrio del Carmen. Cuando entré, 6 mujeres de diferentes edades y orígenes conversaban en voz baja. Yasmín me vio y se acercó inmediatamente. «Me alegra tanto que hayas venido», dijo abrazándome. «Todas estamos aquí por diferentes circunstancias, pero el dolor nos une». Una a una, las mujeres compartieron sus historias. Maternidades interrumpidas por causas médicas, accidentes, decisiones difíciles. No había juicio, solo comprensión y apoyo mutuo. Cuando llegó mi turno, las palabras fluyeron como si hubieran estado esperando ese momento. Culpé a mi familia por no estar ahí cuando perdí a mi bebé. Concluí después de relatar mi experiencia. Pero parte de mí también los culpaba por algo más profundo, por nunca haberme hecho sentir suficiente, como si perder al bebé fuera solo una confirmación más de mi imperfección. «El duelo materno es complejo», dijo Lucía, una mujer mayor que había perdido a su hijo hacía décadas. Se entrelaza con todos nuestros otros dolores no resueltos. Por eso necesitamos hablar de ello, para separar las hebras de ese nudo. Al salir de la reunión me sentía extrañamente liviana. Decidí caminar por la playa antes de volver a casa. El mar estaba en calma, reflejando un cielo estrellado que parecía infinito. Mi teléfono sonó. Era mi madre, algo inusual a esa hora. «Gaby, necesito decirte algo importante», dijo con voz temblorosa. «Leí tu carta varias veces, y hay algo que no sabías, que nunca te contamos». Sentí que mi corazón se aceleraba. «¿Qué es, mamá?» «Antes de que nacieras, tuve 2 abortos espontáneos», reveló. «Cuando finalmente quedé embarazada de ti, los médicos dijeron que era un embarazo de alto riesgo. Tu padre y yo estábamos aterrorizados de perderte también». Me quedé sin palabras. Nunca, en 30 años, habían mencionado esto. «Cuando naciste», continuó, «prometimos protegerte de todo. Y creo que esa sobreprotección se convirtió en control. Con Claudia fue diferente porque el embarazo fue normal, sin complicaciones. Quizás por eso inconscientemente la vimos siempre como la fuerte, mientras a ti te veíamos como la que necesitaba ser cuidada». Su revelación iluminaba décadas de dinámicas familiares desde un ángulo completamente nuevo. No justificaba el favoritismo hacia Claudia, pero ofrecía un contexto que nunca había considerado. «¿Por qué me lo cuentas ahora?», pregunté finalmente. «Porque tu carta me hizo entender que nuestro silencio te ha hecho más daño que la verdad, y porque quiero que sepas que entiendo tu dolor mejor de lo que crees». Después de colgar, me quedé largo rato contemplando el mar. La historia de mi familia era más compleja de lo que había imaginado. Generaciones de dolor no expresado, de pérdidas silenciadas, de miedos convertidos en patrones dañinos de relación. Esa noche tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida. Utilizaría mi cámara y mi experiencia para dar voz a esas historias silenciadas. El proyecto sobre segundas oportunidades se transformaría en algo más profundo.
un testimonio visual del dolor materno y la capacidad humana de renacer después de la pérdida. Al día siguiente le presenté la idea a Ramón. No solo la aprobó, sino que me ofreció convertirla en un especial de varias entregas. Esto es más que periodismo, Gabriela, me dijo con seriedad. Es sanación colectiva a través de la visibilización de lo que nuestra sociedad prefiere callar. Comencé a trabajar inmediatamente, contactando a las mujeres del grupo y ampliando la red a través de asociaciones. La respuesta fue abrumadora. Decenas de mujeres querían compartir sus historias, mostrar sus rostros, nombrar a los hijos que nunca llegaron a conocer. Entre entrevista y entrevista, mantenía conversaciones regulares con mi familia. La distancia geográfica parecía haber creado un espacio para la honestidad que nunca habíamos tenido estando cerca. Claudia me contaba sobre el proceso de adopción. Mi padre compartía preocupaciones que antes habría callado. Mi madre hablaba de sus propias pérdidas. Una tarde, mientras preparaba el material para la primera entrega del especial, recibí una llamada de Elena. «Necesito que vengas al hospital», dijo con voz urgente. «He tenido un pequeño accidente». Dejé todo y corrí hacia el hospital que me indicó. La encontré en una sala de emergencias, con el brazo izquierdo en un cabestrillo. «Me caí por las escaleras del edificio», explicó algo avergonzada. «A mi edad, una caída así puede ser peligrosa». «¿Por qué no llamaste a una ambulancia?», pregunté, preocupada al verla tan pálida. «No quería molestar a nadie», respondió. «Además, sabía que tú vendrías». Sus palabras me conmovieron profundamente. En pocos meses, esta mujer se había convertido en una figura maternal fundamental en mi vida. El médico nos informó que Elena tenía el húmero fracturado y necesitaría cirugía. Al ser mayor y vivir sola, recomendaba que alguien se quedara con ella durante la recuperación. «Puedes quedarte en mi apartamento», le ofrecí sin dudarlo. «Tengo espacio suficiente». Elena me miró con ojos llorosos. «No quiero ser una carga, Gabriela». «No eres una carga», respondí con firmeza. «Eres familia». Mientras organizaba la habitación de invitados para Elena, recordé las palabras que ella misma me había dicho el día que regresé a Valencia. A veces, las peores circunstancias nos muestran quiénes somos realmente. Ahora entendía plenamente su significado. El día que se publicó la primera entrega de mi especial sobre duelo materno, el periódico recibió una avalancha de respuestas. Mujeres de todas partes compartían sus propias historias, agradeciendo que alguien finalmente visibilizara ese dolor silenciado. Elena, que se recuperaba en mi apartamento, fue la primera en leer el artículo. «Has transformado tu dolor en luz para otras, Gabriela», me dijo emocionada. «Es el mayor acto de valentía que puede existir». Esa misma tarde, recibí una llamada de Claudia. «Tu reportaje», comenzó con voz entrecortada. «No tenía idea, Gaby. No sabía cuántas mujeres pasan por esto en silencio». «Yo tampoco lo sabía hasta que comencé a investigar», admití. «Es como si existiera un pacto social de silencio alrededor del duelo materno». «Mamá lo leyó también», continuó. «Está devastada, pero en el buen sentido. Dice que finalmente alguien ha puesto en palabras lo que ella nunca pudo expresar después de sus pérdidas». La reacción de mi madre me sorprendió. Nunca habíamos hablado en profundidad sobre sus abortos antes de mi nacimiento, como si fuera un tema tabú incluso entre nosotras. «¿Crees que debería llamarla?», pregunté, sintiendo que quizás era el momento adecuado para esa conversación pendiente. «En realidad», respondió Claudia con cierta vacilación, «ella y papá están en camino a Valencia. Quieren verte». La noticia me dejó sin aliento. No estaba preparada para enfrentarlos cara a cara, especialmente después de la exposición pública de mi dolor más íntimo. «No te preocupes», añadió rápidamente, como si percibiera mi pánico. «No van a quedarse en tu casa ni nada por el estilo. Solo quieren hablar contigo, en persona». Cuando colgué, me senté en el sofá, intentando procesar la situación. Elena, que había escuchado mi lado de la conversación, se acercó y se sentó a mi lado, su brazo aún en el cabestrillo. «Tienes miedo», afirmó, no como pregunta, sino como constatación. «Tengo miedo de que vuelvan a invalidar mis sentimientos», admití, «de que intenten minimizar todo lo que he logrado construir aquí. O quizás tengas miedo de perdonarlos completamente», sugirió Elena con suavidad. «Porque entonces, ¿qué queda de tu identidad construida en oposición a ellos?». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una verdad que no estaba preparada para enfrentar. Durante años, gran parte de mi identidad se había construido alrededor de ser la otra hija, la ignorada, la que nunca era suficiente. ¿Quién sería yo sin ese resentimiento que me había definido por tanto tiempo? Mis padres llegaron a Valencia al día siguiente.
Acordamos vernos en una cafetería cerca del puerto, un terreno neutral para todos. Al verlos entrar, noté cambios sutiles en ellos. Mi padre parecía más encorvado. Mi madre llevaba el pelo completamente canoso, sin los tintes que siempre había usado. Se sentaron frente a mí, visiblemente nerviosos. Por un momento, ninguno supo qué decir. «Tu artículo es extraordinario, Gabriela», comenzó finalmente mi madre. «Has dado voz a algo que muchas llevamos dentro sin poder expresarlo». «Gracias», respondí, sorprendida por el cumplido directo, algo poco común en ella. «Vinimos porque hay algo que necesitamos decirte en persona», continuó mi padre. «Algo que debimos decirte hace mucho tiempo». Mi madre sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. «Son los resultados de mis análisis de hace 30 años, cuando estaba embarazada de ti». Abrí el sobre con manos temblorosas. Eran documentos médicos antiguos, con terminología que apenas entendía, pero un párrafo resaltado captó mi atención. Riesgo elevado de anomalías cromosómicas. Se recomienda interrupción del embarazo. Los médicos nos dijeron que probablemente nacerías con problemas graves, explicó mi madre, con voz quebrada. Que podríamos intentarlo de nuevo, con más controles. Pero yo me negué. Algo dentro de mí sabía que tenías que vivir. Mi padre tomó su mano antes de continuar. Esa decisión causó una fractura en nuestra familia. Mis padres pensaban que era irresponsable seguir con el embarazo. Los padres de tu madre también. Cuando naciste completamente sana, contra todo pronóstico, fue como un milagro, añadió mi madre. Pero el miedo nunca desapareció. Siempre temimos que algo te pasara, que los médicos hubieran pasado por alto algún problema. Las piezas comenzaban a encajar. La sobreprotección, las expectativas diferentes para Claudia y para mí, el pánico cuando les conté sobre mi embarazo no planificado. Por eso reaccionaron así cuando perdí al bebé, murmuré, más para mí misma que para ellos. Revivieron su propio trauma. Mi madre asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. No justifica cómo te tratamos, Gabriela, dijo mi padre con firmeza. Nada lo justifica, pero queríamos que entendieras que nuestros errores vinieron del miedo, no de la falta de amor. En ese momento sentí como si un muro dentro de mí comenzara a desmoronarse. No era solo el muro entre mis padres y yo, sino el que había construido alrededor de mi corazón, protegiéndome del dolor de no sentirme amada. Cuando leí tu artículo, continuó mi madre, entendí finalmente que he estado proyectando mi propio duelo no procesado en ti toda tu vida. Y en el proceso, te hice daño. Los tres hemos sufrido pérdidas, añadí en voz baja, cada uno a nuestra manera. Hablamos durante horas. Sobre las expectativas no expresadas, los miedos transmitidos de generación en generación, el dolor que se convierte en silencio y el silencio que engendra más dolor. Lloramos juntos, no solo por mi bebé o por los que mi madre perdió, sino por los años desperdiciados en incomprensión mutua. Cuando finalmente nos despedimos, mi padre me abrazó con fuerza. «Estamos orgullosos de ti, Gabriela», dijo con voz ronca por la emoción. «No por lo que haces, sino por quién eres. Lamento que haya tardado tanto en decírtelo». Esa noche, al regresar a mi apartamento, encontré a Elena dormida en el sofá con un libro sobre su regazo. La cubrí con una manta y me senté a su lado, contemplando su rostro sereno. «Se fueron bien las cosas», murmuró sin abrir los ojos, sorprendiéndome. «Sí», respondí sonriendo. «Mejor de lo que esperaba». «El perdón no borra el pasado», dijo, incorporándose lentamente. «Solo te libera para vivir plenamente el presente». Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. El especial sobre duelo materno generó tal respuesta que el periódico decidió ampliarlo a un proyecto multimedia, fotografías, testimonios escritos, podcasts, incluso una exposición en una galería local. Claudia vino a visitarme y trajo consigo a Alberto. Ambos querían participar en el proyecto, ofreciendo la perspectiva médica sobre el duelo perinatal y cómo afecta a las parejas. «Nunca nos enseñaron a manejar esto en la Facultad de Medicina», admitió Alberto durante nuestra entrevista. «Se supone que debemos mantener la distancia profesional, pero cuando ves a una madre perder a su hijo, esa distancia se vuelve imposible, inhumana incluso». La colaboración con mi hermana transformó nuestra relación. Ya no éramos competidoras en un juego diseñado por otros, sino aliadas en un proyecto que tenía significado profundo para ambas. Yasmín y las otras mujeres del grupo de apoyo se convirtieron en parte fundamental del proyecto y, por extensión, de mi vida.
Cada jueves nos reuníamos, compartiendo no solo nuestras pérdidas, sino también nuestros logros, por pequeños que fueran. Un día, mientras revisaba algunas fotografías para la exposición, recibí una llamada de Ramón. «Acabo de recibir una propuesta para ti», dijo sin preámbulos. «Una editorial quiere convertir tu especial en un libro. Fotografías, testimonios, todo. ¿Qué piensas?» La propuesta me dejó sin palabras. Un libro significaría llevar estas historias, incluida la mía, a un público mucho más amplio. «Necesito pensarlo», respondí honestamente. Esa noche, como se había vuelto costumbre, caminé por la playa. El mar siempre me ayudaba a aclarar mis pensamientos. ¿Estaba preparada para exponer mi dolor, mi historia familiar, mi proceso de sanación de esa manera? Mi teléfono sonó. Era Claudia. «Mamá me contó sobre la propuesta del libro», dijo cuando contesté. «¿Qué has decidido?» «¿Cómo se enteró ella?», pregunté sorprendida, porque la editorial también la contactó a ella. «Y a mí. Quieren nuestros testimonios, Gaby, la historia completa de nuestra familia». Me detuve en seco, el sonido de las olas repentinamente ensordecedor. «No sé si estoy lista para exponer tanto», confesé. «Yo tampoco», admitió Claudia, «pero pienso en todas esas familias que están pasando por lo mismo. El silencio, las expectativas no cumplidas, el dolor no reconocido. Quizás nuestra historia pueda ayudarlas». Tenía razón, mi proyecto había nacido precisamente con ese propósito: romper el silencio alrededor del duelo materno. ¿No era este libro la culminación natural de ese objetivo? Al día siguiente, llamé a la editorial para aceptar. Con una condición: el libro incluiría también recursos para familias que atraviesan por pérdidas perinatales e historias de esperanza y reconstrucción. La primavera siguiente, mientras el libro entraba en imprenta, recibí una noticia que cambiaría mi vida nuevamente. Elena había tenido un episodio cardíaco. Los médicos no eran optimistas debido a su edad avanzada. Pasé días enteros en el hospital, apenas durmiendo. Durante esas largas noches de vigilia, reflexioné sobre cómo esta mujer, que había entrado en mi vida por casualidad, se había convertido en una figura tan esencial. Ella me había enseñado que la familia no se define por la sangre, sino por la elección diaria de amar y cuidar. Una tarde, mientras Elena dormía, la enfermera me entregó un sobre. «Lo dejó para usted, por si acaso», me dijo con una mirada compasiva. Dentro había una carta breve y un juego de llaves. «Querida Gabriela, si estás leyendo esto, probablemente ya no esté contigo. No temas, he vivido una vida plena, y el conocerte ha sido uno de sus mayores regalos. Las llaves son de mi casa en el pueblo, cerca de Alicante. Era de mis padres, y antes de mis abuelos. Es pequeña, pero tiene el mar frente a ella, y un jardín donde crecen naranjos que plantó mi padre. Es tuya ahora. Un lugar donde puedas encontrar paz cuando la necesites, donde puedas escribir, fotografiar o simplemente ser. Con todo mi amor, Elena». Las lágrimas nublaron mi visión. Guardé la carta y las llaves, prometiéndome que no las necesitaría pronto. Elena era fuerte, se recuperaría. 3 días después, contra todo pronóstico, Elena abrió los ojos. «Soñé con mi hija», fueron sus primeras palabras. Me dijo que todavía no era mi momento. Los médicos no podían explicar su mejoría repentina, pero para mí no necesitaba explicación. Había experimentado demasiadas pérdidas en mi vida. El universo me debía esta recuperación milagrosa. Un mes después, el día del lanzamiento de mi libro, Elena estaba sentada en primera fila, junto a mis padres y Claudia, débil aún, pero decidida a estar presente en ese momento crucial para mí. Duelo compartido, historias de pérdida y renacimiento, se convirtió rápidamente en un recurso esencial para familias y profesionales de la salud. Recibí cientos de mensajes de mujeres que finalmente se sentían comprendidas y validadas en su dolor. Ese verano, Elena y yo pasamos un mes en su casa del pueblo. El mar, el jardín de naranjos, las noches estrelladas, todo parecía diseñado para la sanación. Allí, sentadas en la terraza una noche, me hizo una pregunta que cambiaría el rumbo de mi vida una vez más. «¿Has pensado en adoptar?», preguntó mientras compartíamos una jarra de sangría. La pregunta me sorprendió. «Honestamente, no», admití. Después de perder a mi bebé, la idea de ser madre quedó suspendida. «Te observo con las niñas del pueblo», continuó. «Tienes un don natural con ellas, y hay tantos niños necesitando amor». Sus palabras plantaron una semilla que crecería con el tiempo. No sería una decisión impulsiva, pero por primera vez desde mi pérdida, la posibilidad de la maternidad volvía a mi horizonte, aunque de una forma diferente a la que había imaginado originalmente. Cuando regresamos a Valencia, encontré un correo de Yasmín esperándome. Adjuntaba una fotografía.
ella sosteniendo a una pequeña niña siria que había acogido temporalmente mientras se resolvía su situación legal. Se llama Laila, decía el mensaje. Tiene 6 años y perdió a toda su familia en un bombardeo. El sistema está saturado y buscan hogares de acogida. Pensé en ti inmediatamente. Miré la fotografía durante largo tiempo. Los ojos de Laila, grandes y oscuros, parecían mirar directamente a mi alma. A veces, me había dicho Elena meses atrás, las pérdidas más dolorosas nos abren caminos que nunca habríamos imaginado. Sentada frente a mi computadora, con la fotografía de Laila en la pantalla, entendí finalmente la profundidad de esas palabras. Mi camino hacia la maternidad sería diferente al que había planeado, pero no por ello menos significativo. Tomé el teléfono y llamé al número que Yasmín había incluido en su correo. Hoy, mientras escribo estas líneas, han pasado 5 años desde aquel día en que decidí huir a Valencia con el corazón roto. Laila, ahora de 11 años, está en el jardín jugando con Elena, quien a sus 55 años ha encontrado una nueva vitalidad en su papel de abuela adoptiva. El proceso de adopción fue largo y complicado, lleno de evaluaciones, entrevistas y papeleo interminable. Hubo momentos en que dudé si tenía derecho a aspirar a ser madre después de haber perdido a mi propio bebé. Pero cada vez que esas dudas aparecían, miraba a Laila y veía en ella no un reemplazo, sino una oportunidad diferente de amor. Mi libro ha tenido 3 ediciones y se ha traducido a 4 idiomas. El proyecto que nació de mi dolor personal se ha convertido en una red de apoyo internacional para mujeres que atraviesan pérdidas perinatales. Claudia y Alberto finalmente adoptaron a gemelos de 3 años. Mis padres, para sorpresa de todos, resultaron ser abuelos maravillosos, sin las expectativas asfixiantes que habían marcado su paternidad. La casa de Elena en el pueblo se ha convertido en nuestro refugio familiar. Allí celebramos cumpleaños, aniversarios y, a veces, simplemente la bendición de estar juntos, sanando viejas heridas día a día. Cada año, en la fecha en que perdí a mi bebé, enciendo una vela y camino sola por la playa. No es un ritual de tristeza, sino de honra y recuerdo. Ese pequeño ser que nunca llegó a nacer cambió el curso de mi vida de formas que nunca habría imaginado. La vida raras veces sigue los caminos que planeamos. A veces nos lleva por rutas dolorosas, nos enfrenta a pérdidas insoportables, nos obliga a reimaginar completamente nuestro futuro. Pero en ese proceso de reconstrucción, si nos mantenemos abiertos, podemos descubrir posibilidades de amor y conexión que nunca habríamos considerado en nuestro plan original. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.